Saludos a todos, soy Juan Pablo Olivos, docente de la Universidad Católica del Maule, y les hablaré sobre el manejo de la vía aérea habitual y difícil. Los objetivos de la presentación son reconocer la importancia de realizar una búsqueda activa de los predictores de vía aérea difícil, reconocer la necesidad de una preparación en todo procedimiento anestésico y contar con instrumentos de respaldo ante una eventual vía aérea difícil, reconocer la importancia de saber ventilar con máscara facial, reconocer cuándo utilizar técnicas de intubación vigil y qué hacer frente a una vía aérea fallida. El cronograma de la presentación será ver las formas de manejo de la vía aérea, el concepto y predictores de vía aérea difícil, enfrentamiento de vía aérea difícil imprevista durante una inducción anestésica habitual y el enfrentamiento planificado de una vía aérea difícil prevista. Como repaso, veremos algunas formas de manejar la vía aérea, que el paciente consciente con ventilación espontánea está la naricera, las máscaras faciales, cánulas nasales de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva como el CPAP o el BiPAP. En un paciente inconsciente en apnea está la ventilación a presión positiva manual con máscara facial. Y la otra gran opción es la ventilación a presión positiva manual o mecánica con un dispositivo avanzado de vía aérea. Esto es una máscara laringea o un tubo traqueal. La vía aérea difícil es aquella que ocurre cuando tenemos una ventilación difícil y o una intubación difícil. La ventilación difícil, a su vez, es aquella que se da cuando tenemos un experto en vía aérea que, ventilando a presión positiva con una fracción inspirada de oxígeno de 100%, no logra una saturación mayor de 90% en un paciente que previamente saturaba sobre un 90%. Y la frecuencia de que esto ocurra es entre el 1 y el 10% de las anestesias generales. La intubación difícil se da cuando tenemos también un experto en vía aérea que no es capaz de intubar al tercer intento o dentro de 10 minutos. Y la frecuencia también se da dentro de 1 a un 10% de las anestesias generales. Cuando una de estas dos situaciones se da en forma aislada, no tenemos riesgo vital. Si no puedo intubar a un paciente, lo voy a poder ventilar. O si no lo puedo ventilar, lo podría intubar. Es decir, salgo de riesgo vital. Sin embargo, cuando las dos situaciones se dan en paralelo, es decir, no puedo ventilar ni puedo intubar, estoy frente a un riesgo vital inminente porque me quedan muy pocas opciones de manejo de ese paciente. Por lo tanto, es importante prepararse y para eso se han desarrollado predictores de vía aérea difícil. Existen predictores de ventilación difícil. Estos son fundamentalmente el paciente obeso, con cuello corto o ancho, con SAOS, ¿ya? O con barba. También el paciente anciano o edentado. Asimismo, el paciente que tenga alguna malformación importante de su vía aérea, sobre todo la vía aérea superior, ya sea congénita o adquirida. Adquirida, por ejemplo, como tumores. Y congénitas, por ejemplo, como la macroglosia. Dentro de los predictores de intubación difícil, según su rendimiento, se han dividido en predictores mayores o más importantes y predictores menores o menos importantes. Dentro de los predictores mayores está la inmovilidad cervical, el antecedente de radioterapia cervical, la imposibilidad de abrir la boca más de 2 centímetros y grandes tumores o abscesos a nivel cervical. Dentro de los predictores menores está el Malampati 3 o 4, la distancia tiro-mentoniana menor de 6 centímetros, distancia externo-mentoniana menor de 12 centímetros, la disminución de la protrusión mandibular respecto a lo incisivo, no la inmovilidad cervical, sino la disminución de la movilidad cervical. ¿Ya? Y también contar con una mandíbula muy pequeña o retraída. El enfrentamiento de la vía difícil va a ser muy distinto si es que esta es imprevista, ¿ya? O sea, al paciente eh, no le vimos los predictores o probablemente no hicimos un buen examen físico, esto es lo que no debería suceder, y aquí habitualmente el problema se va a ir viendo durante una inducción anestésica estándar, o sea, van a ir apareciendo estos problemas en los procesos de ventilación o intubación. La situación ideal es tener una vía difícil prevista, lo cual nos va a permitir hacer un plan, habitualmente realizar algo vigil para mantener la ventilación espontánea.
Esto lo revisaremos hacia el final de la presentación. Primero hablaremos sobre el enfrentamiento de la vida difícil imprevista. Como acá probablemente hicimos una mala anamnesis, un mal examen físico, vamos a realizar una inducción anestésica estándar. Y esto involucra varias etapas, que son la preparación, posicionamiento, monitorización, preoxigenación, inducción farmacológica, ventilación a presión positiva con máscara facial y finalmente la inserción de un dispositivo avanzado de vía aérea como el tubo traqueal o la máscara laríngea. La preparación es la etapa más importante, porque si no la hacemos probablemente nos vamos a enfrentar a la ley de Murphy. Necesitamos un ayudante experimentado, una red de oxígeno, una red de aspiración, monitorización, tener drogas anestésicas y los reversores de drogas, tener drogas vasoactivas inotrópicas, elementos de una ventilación difícil, elementos de intubación difícil, tener máscara laringia y un set de vías de emergencia que es la cricotireostomía o la traqueostomía. Dentro de la preparación, los elementos para ventilar al paciente necesitamos una máscara facial, un ambú, cánulas orofaringias o nasofaringias. Para la intubación necesitamos un laringoscopio que esté probado, que tenga varias hojas de distintos tamaños, de distintos tipos, tener tubos orotraqueales también de distinto número, tener conductor, buggy, si tenemos más recursos, un biolaringoscopio, un fibrobroncoscopio. También es bueno tener máscara laringia de respaldo si es que la intubación no resulta y eventualmente otros elementos como el combitubo. También vale destacar la presencia de un tipo de máscara laringia que se llama Fast Track, la cual puede permitir la intubación a través de ella. Dentro de la preparación también es importante tener a mano un set de viaria de emergencia, es decir, un set de cricotireostomía o un set de traqueostomía. La etapa siguiente a la preparación es el posicionamiento y la monitorización. La posición típica que utilizamos es la posición de olfateo, es decir, al paciente está en decúbito supino, se le pone una almohadilla de 10 centímetros a nivel del occipucio y con la cabeza hiperextendida para poder alinear los ejes oral, laringio y faringio. En los pacientes que tienen una disminución de la capacidad visual funcional, como son los obesos y las embarazadas, se recomienda la posición de rampa, es decir, una elevación desde el tórax superior para permitir un eje que se da entre el lóbulo de la oreja y la articulación manubrioesternal. Esto nos permite una mejor preoxigenación y también una mejor laringoscopía. La etapa siguiente al posicionamiento es la preoxigenación. Esta consiste en dar flujo alto de oxígeno, por lo menos 4 o 5 litros por minuto o más, ¿ya? Y el paciente puede mantener una ventilación normal durante 3 a 5 minutos o podemos, si es que el paciente es cooperador, podemos pedirle que haga por lo menos unas 8 capacidades vitales. El objetivo de la preoxigenación es tratar de aumentar el tiempo de apnea segura antes que el paciente desature durante la maniobra de laringoscopía e intubación o inserción de máscara laringia. Aquí en estos cuadros podemos ver cómo el paciente, mientras más comorbilidades tiene, mientras más obeso es, su tiempo de apnea segura antes de saturar va a ir siendo mucho menor. La etapa siguiente a la preoxigenación es la inducción farmacológica, es decir, cuando pasamos los medicamentos, típicamente intravenosos, o eventualmente podrían darse inhalatorios. Dentro de los medicamentos intravenosos que se dan están los opioides, como la morfina o el fentanil, que nos permite cumplir con los pilares de analgesia y control neurovegetativo. En segundo lugar, pasamos a hipnóticos, por ejemplo, midazolam o propofol, para cumplir con los pilares de hipnosis, amnesia y control neurovegetativo. Finalmente, pasamos al relajante muscular, por ejemplo, el único relajante despolarizante de uso actual que es la succinilcolina o un relajante no despolarizante, por ejemplo, el rocuronio. Y esto nos va a permitir alcanzar un relajo muscular profundo para mejorar las condiciones de ventilación y de intubación. Una vez que hacemos la inducción farmacológica, ¿cierto? El paciente va a quedar inconsciente, va a quedar en apnea, va a perder los rasgos de protección de vía aérea y necesitamos ventilarlo a presión positiva. Esta es la técnica básica más importante. ¿Por qué?
porque si logramos ventilar al paciente, tenemos un tiempo, entre comillas, ilimitado para intentar las maniobras de intubación o de inserción de la máscara laríngea. Es decir, la ventilación a presión positiva, si se logra, nos da mucho tiempo para intentar eventuales maniobras más avanzadas de la vía aérea. Si nos enfrentamos frente a una ventilación difícil, tenemos varias alternativas. Y esto hay que hacerlo rápido. Primero, tratar de mejorar la técnica, tratar de mejorar nuestro sello. En segundo lugar, la inserción de una cánula orofaringia o nasofaringia que nos permite desplazar la lengua hacia adelante. La obstrucción por la lengua es la principal causa de obstrucción o no poder ventilar al paciente a nivel de la vía aérea superior. Y también recordar que existe la técnica de ventilación a cuatro manos, donde un operador con sus dos manos se preocupa de lograr el mejor selle posible de la máscara facial y otro ventilador es el que va a ejercer la fuerza para apretar el ambú, ¿ya? O la bolsa del circuito anestésico. Luego de la ventilación a presión positiva viene la laringoscopía y la eventual intubación, ¿ya? Y para eso utilizamos la clasificación de McCormack-Lehane, que va de 1 a 4. ¿Ya? El Cormac 1 es cuando las cuerdas vocales se ven completas, el Cormac 2 se ve solamente la comisura posterior de las cuerdas vocales, en el Cormac 3 vemos la epiglotis, no alcanzamos a ver las cuerdas vocales, en el Cormac 4 ni siquiera vemos la epiglotis, solamente se ve la base de la lengua. Así, los principios generales frente a una intubación difícil las vamos a ir viendo a continuación. Si estamos frente a un Cormac 1, es decir, no tenemos para nada una laringoscopia difícil, lo único que tenemos que hacer es intubar al paciente, eso va a ser fácil. Ahora, si tenemos un Cormac distinto de uno, la primera maniobra a realizar es la llamada maniobra de Burp, ¿ya? De Back Up Right Pressure, o sea, apretar a nivel cricotiroideo, ¿cierto? Hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha por un ayudante. Y ahí se ve cómo cambia el Cormac. Si el Cormac cambió y se transformó en un Cormac 1, bueno, solamente tenemos que pasar el tubo. Si nos quedamos con un Cormac 2, es decir, solamente vemos la comisura posterior de las cuerdas vocales, la intubación no va a ser tan fácil e idealmente tenemos que ayudarnos mediante un buggy o un conductor. Si nos quedamos con un Cormac 3 o 4, no es porque no podemos ver las cuerdas vocales. Por lo tanto, aquí podemos hacer entre comillas trampa y ver las cuerdas vocales de forma indirecta mediante un videolaringoscopio o mediante un fibrobroncoscopio. Aquí, ¿cuál de estos elementos podemos utilizar? Va a depender fundamentalmente si el paciente es ventilable o no a presión positiva, es decir, la primera etapa que dijimos que era la más importante. Porque si el paciente es ventilable, tenemos mucho tiempo y aquí podemos ir usando distintas técnicas. Pero si el paciente es no ventilable, quiere decir que estamos trabajando contra el tiempo. Y aquí lo que se recomienda, frente a un Cormac 3 o 4, ¿cierto? Que no se modifica con BUR, es usar un videolaringoscopio. ¿Por qué? Porque es mucho más rápido y tiende a ser más fácil la técnica, porque es más similar a una laringoscopia habitual. En cambio, si usamos el fibrobroncoscopio, esta técnica tiende a ser más lenta, más difícil, por lo tanto, no se recomienda en situaciones de emergencia como cuando estamos frente a un paciente no ventilable. Finalmente, hay una técnica que se utiliza poco, pero que no hay que olvidar que puede estar presente, que es la intubación retrógrada, pero es una técnica lenta y por lo tanto se recomienda en pacientes ventilables. Esta técnica la vamos a revisar al final de la presentación. ¿Qué pasa si falla la intubación endotraqueal, ¿ya? O estamos desaturando? Bueno, tenemos que intentar la ventilación a presión positiva. Si la ventilación a presión positiva funciona, bueno, tranquilos, hay tiempo y así nos podemos devolver a intentar la intubación endotraqueal, ya sea mediante el videolaringoscopio, fibrobroncoscopio, intubación retrógrada. Tenemos mucho tiempo. Otra alternativa es cambiarse a un dispositivo supraglótico, máscara laríngea. ¿Ya? Si esta máscara laríngea es de tipo fast track, bueno, podemos intentar también la intubación orotraqueal a través de la máscara. En cambio, si estamos en otro escenario, ¿cierto? Donde primero dijimos que no pudimos intubar al paciente y ahora tratamos de hacer ventilación a presión positiva y esta falla, es decir, no puedo ventilar ni intubar, ojo, estamos en una situación grave y estamos corriendo contra el tiempo. Y aquí lo primero que tenemos que tratar de hacer es poner una máscara laríngea. Ahora, si esta máscara laríngea
falla, estamos súper mal, ¿cierto? Porque tenemos un paciente que no es ventilable, no es intubable, y nos falló el gran dispositivo de respaldo que era la máscara laringe. Entonces aquí tenemos que irnos a la vía aérea de emergencia, que consiste en realizar una cricotireostomía o una traqueostomía. ¿Ya? Y en segundo lugar, en paralelo, tratar de despertar al paciente. Esto no siempre se logra porque habitualmente el paciente está hipoxémico, ¿ya? Está hipercámnico, no todos los medicamentos anestésicos tienen reversores. ¿Ya? Entonces aquí lo importante es concentrarnos en la vía aérea de emergencia. Cricotireostomía o traqueostomía. Y si es que se puede, tratar de despertar al paciente. El 2015 se publicaron las guías de la DAS, que es la Difficult Airway Society de, esto de Gran Bretaña. Se las voy a dejar acá para que ustedes la revisen más tranquilamente. También existe el llamado modelo Vortex. Este modelo fue, fue diseñado, ¿cierto?, como una ayuda visual para utilizar en estos momentos de emergencia, donde nosotros como operadores también nos ponemos nerviosos y podemos cometer errores. ¿Ya? Aquí la idea es imaginarse un diagrama en forma de embudo, donde arriba tenemos un borde verde, ¿cierto? Que eso representa la zona de seguridad. Es cuando el paciente está despierto o está ventilando espontáneamente en forma segura. Luego tenemos la parte intermedia del embudo, ¿cierto? Que se va estrechando hacia abajo y eso ya constituye la zona de peligro, que es cuando el paciente pierde su ventilación espontánea. ¿Ya? Esto es lo que hacemos nosotros típicamente cuando damos la anestesia general, después de la inducción farmacológica. Y aquí aparecen representadas las tres técnicas para manejar la vía aérea, ¿cierto? Que es la ventilación a presión positiva con máscara facial, la intubación orotraqueal o la postura de una máscara laringia. Y la idea es que cuando uno de estos elementos nos va costando, nos va fallando, y nos moviéndonos hacia la otra maniobra de la vía aérea. Por ejemplo, trato de ventilar, no puedo ventilar, bueno, trato de intubar. Si no puedo intubar, me voy a la máscara laringia. Si la máscara laringia no me resulta, me puedo volver a la ventilación a presión positiva. Y la idea es tratar de moverse entre estos elementos, me puedo ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Siempre mientras el paciente esté saturando bien. Si el paciente ya se está acercando o desatura, caigo a la base del embudo, donde está esta parte más oscura, y esta es la parte de riesgo vital. Y aquí, insisto, lo que hay que hacer es tratar de irse a una vía de emergencia, ¿cierto? Cricoiderostomía o traqueostomía, y en paralelo, si se puede, tratar de despertar al paciente. Respecto al enfrentamiento de una vía aérea difícil prevista, ¿ya? El plan habitual es tratar de hacer algo vigil. ¿Ya? Esto puede ser una laringoscopía vigil, una videolaringoscopía vigil o una fibroncopía vigil. Pero insisto, la idea es que sea vigil para que el paciente mantenga la ventilación espontánea y no nos estemos arriesgando, ¿cierto?, a jugar a una verdadera ruleta rusa, metiéndole medicamentos, haciendo una inducción anestésica estándar y que el paciente caiga en apnea. Y ver si es que lo podemos o no lo podemos ventilar o intubar. ¿Ya? Entonces, la idea es mantener al paciente vigil. Acá lo ponemos entre comillas porque eh, las, estas distintas técnicas, ¿cierto?, pueden ser molestas al paciente y habitualmente se da un cierto grado, con mucha precaución, de sedación. Esa sedación puede ser inhalatoria, ¿ya? O puede ser intravenosa titular, cuidando la sinergia, ¿cierto?, de los distintos medicamentos respecto al riesgo de apnea. ¿Ya? Y así se pueden dar distintos medicamentos, por ejemplo, anestésicos locales como la lidocaína local a través de gárgolas, de nebulizaciones, ya por vía transcricotiroidea, también añadiendo lidocaína intravenosa, de modo tal de disminuir un poquito los reflejos de vía aérea, por ejemplo, el reflejo tusígeno, y darle más confort y anestesia local al paciente. Aquí, dependiendo de los recursos, si estoy en un lugar de pocos recursos, se puede hacer una laringoscopia directa o, idealmente, ¿cierto? Si estoy en un lugar con elementos más avanzados, puedo usar un fibrobroncoscopio o un videolaringoscopio. Y echar un vistazo. Eh, Ahora, si estoy en un lugar con pocos recursos y solo hay laringoscopia directa y veo que hay un Cormac 3 o 4, le hacemos un burp y sigue quedando en 3 o 4, bueno, tengo básicamente tres opciones para seguir. La postura de una máscara laringe, tratar de hacer una intubación retrógrada vigil o
Nunca olvidarnos que existe la opción de una traqueotomía vigil con anestesia local. Aquí hay un esquema de qué es una intubación retrógrada. Bueno, que aquí en este caso es vigil. Eventualmente se podría hacer también, como dijimos anteriormente, en un paciente dormido, pero que es ventilable, porque esto no es una cosa tan rápida. ¿Ya? Lo ideal es meterse a nivel de la membrana cricotiroidea. Uno se puede meter con un teflón, por ejemplo, un teflón 18, ¿ya? Y a través de ese teflón pasar eh, una guía. ¿Ya? Esa guía se debiera ir hacia arriba, hacia la vía aérea superior y eventualmente salir por la nariz o por la boca. A veces es que se queda enredado, uno puede hacer una pseudocranioscopía en realidad para ver eh, a nivel ya prácticamente faringio y si es que está enredado la guía, tratar de sacarla. Entonces, en ese momento el paciente queda como, por así decirlo, una especie de yo-yo, ¿cierto? Tiene la guía que entra a nivel de la membrana cricotiroidea y sale por la boca o por la nariz. Para que no se salga la guía, ¿cierto? Se pone alguna pinza a nivel de la entrada, a nivel cricotiroideo, y luego se enhebra un tubo, ¿cierto? Ese tubo va a pasar a través de la guía, en algún momento va a tocar con la entrada de la guía a nivel de la membrana cricotiroidea, ¿cierto? Ahí con cuidado hay que sacar, retirar la guía y avanzar el tubo un par de centímetros más hacia abajo para que quede a nivel traqueal. Y nunca olvidarnos que existe la opción de una traqueotomía vigil con anestesia local. Como conclusiones, bueno, debemos buscar activamente los proyectores de viera difícil para que ésta sea prevista. Siempre debemos estar preparados, aunque no existan proyectores de viera difícil. La preparación es fundamental en toda inducción anestésica, es más, en todo procedimiento anestésico. Si hay una vía aérea difícil prevista, debe intentarse la invasión de la vía aérea de forma vigil, para que el paciente mantenga la ventilación espontánea. Y esto se puede lograr mediante una laringoscopía vigil, videolaringoscopía vigil, fibroscopía vigil, ¿ya? O intubación retrógrada vigil o traqueostomía vigil con anestesia local. La técnica básica más importante es la ventilación a presión positiva. Si esto es posible, tenemos tiempo ilimitado para intentar la intubación o la eventual postura de la máscara laringe. El principal instrumento de respaldo en una intubación difícil son las máscaras laringeas. Y en la situación lamentable, ¿cierto?, de no puedo ventilar ni intubar y con una máscara laringea fallida, debe darse prioridad a la vía de emergencia, cricotireostomía o traqueostomía, y, si es posible, tratar de despertar al paciente. Aquí les dejo la bibliografía si es que quieren profundizar más sobre el tema. Desde ya les doy las gracias por su atención.